Hay inquietudes en la familia que no provienen de la carencia material, sino de rendijas invisibles por las que la paz se escapa cada día. Ha llegado el momento de elegir lo esencial, preferir la presencia de Dios a la complacencia de los hombres, elegir la paz duradera antes que la alegría pasajera, elegir la verdad mansa antes que el halago. Cuando nos atrevemos a trazar límites en la caridad y a elegir al Señor, Él mismo custodiará la puerta de la casa y la del corazón, para que el hogar se convierta en el lugar donde la paz permanece. Hermanos y hermanas queridos, nos ponemos ante Dios como una familia sedienta de paz. El hogar de cada uno no es solo 4 paredes y un techo, sino el lugar donde crecen los hijos, el refugio donde los esposos se sostienen y el pequeño altar donde la palabra de Dios se enciende con oraciones sencillas y sacrificios silenciosos. Por eso, custodiar el hogar no consiste únicamente en cerrar con llave o instalar más dispositivos, sino en estar vigilantes ante los vientos invisibles que pueden colarse, enfriar el amor, enturbiar el ambiente y robar la fe. En el libro de los Proverbios se nos recuerda guardar el corazón por encima de todo, porque de él brota la vida. Y cuando el corazón es custodiado, la casa también queda protegida. La palabra de Dios nos suplica esto con todo el corazón de un pastor. Cuiden su hogar, porque es el santuario que el Señor les ha confiado. Hay sonrisas muy corteses que no rebosan de buena voluntad. Hay oraciones que salen de los labios pero no nacen del espíritu. Hay pasos que entran en nuestra casa con un ramo de flores en la mano y, sin embargo, traen el sabor amargo de la envidia y la división. No todos son malos, pero no todos deben tener lugar en el espacio sagrado de la familia. Custodiar no es cerrar el corazón, ni mucho menos sospechar de todos. Custodiar es saber discernir, trazar límites en la caridad, para que el amor y la verdad permanezcan y para que las tinieblas no tengan suelo donde arraigar. El primer rostro ante el que hay que estar en guardia es el del murmurador. La calumnia y la difamación son como una llovizna de ácido que cae sin ruido, pero alcanza a agujerear el techo de la paz. Quien trae chismes parece mostrar interés, pero en realidad siembra en nuestra sala pequeñas dosis de veneno, sospecha, desprecio disimulado y comparaciones que endurecen el corazón. La carta de Santiago habla de la lengua como de un pequeño fuego capaz de incendiar un bosque entero. Cuando la murmuración reina en un hogar, tarde o temprano se pierde la confianza. Los esposos comienzan a desconfiar y los hijos aprenden a juzgar. Hermanos y hermanas, nuestra casa no es un tribunal, nuestra mesa no es un foro para diseccionar a los ausentes. Digámoslo con dulzura, pero con firmeza. Aquí no hay lugar para hablar mal de nadie. Si alguien acostumbra a iniciar cada encuentro con historias ajenas, conduzcamos con delicadeza la conversación hacia la acción de gracias y hacia lo que edifica. Y si no cambia, seamos prudentes al estrechar la puerta del corazón y de la casa para que la paz no se desgaste día tras día. El segundo rostro es el del envidioso. La envidia no es solo una impresión pasajera,
es una grieta en el alma que deja escurrir amargura hacia todas las relaciones. El libro de los Proverbios enseña que la serenidad da vida, mientras que la envidia carcome los huesos. Cuando alguien no se alegra con nuestra alegría y no da gracias por nuestras bendiciones, tiende a mirar todo con ojos poco benevolentes. Esa mirada pesa más de lo que imaginamos, porque enfría el ambiente, reduce la gratitud y nos hace replegarnos, guardando las gracias recibidas como si fueran un secreto. No dejemos que nuestra familia viva con miedo a las miradas inquisitivas. No enseñemos a los pequeños que el éxito debe esconderse y que la alegría debe reprimirse. Elijamos bien a los amigos con quienes nos vinculamos y a las personas a quienes confiamos lo más íntimo. Al reconocer un corazón amargado, oremos por esa persona, pero no expongamos ingenuamente nuestros proyectos, nuestra economía, ni nuestros acontecimientos espirituales. No porque seamos superiores, sino porque queremos custodiar la gracia de Dios para que nuestro corazón siga floreciendo en acción de gracias y para no ser piedra de tropiezo por las comparaciones. El tercer rostro es el del que se burla de la fe. Puede ser alguien inteligente, amable e incluso cercano. Pero cada vez que nos reunimos a leer la Sagrada Escritura, sonríe con desdén. Cada vez que nos arrodillamos a orar, suelta una mofa. El Evangelio según San Marcos narra que antes de obrar el milagro en la hija de Jairo, Jesús invitó a salir a los que se reían y solo entonces entró donde estaba la niña. Hay prodigios que necesitan un clima de confianza, silencio y reverencia. Así también nuestro hogar, para que el fuego del Espíritu arda y caliente. Hay que ahuyentar el viento helado de la burla. No es porque temamos al debate, sino porque sabemos qué espacios son para la adoración y qué momentos para el diálogo. Podemos invitar a esa persona a compartir un alimento y conversar en una cafetería, pero no permitamos que ocupe el lugar de la oración familiar, ni que la risa mordaz se mezcle con las plegarias de los niños. Poner límites así no es falta de caridad, es un acto de reverencia a Dios y de protección de la fe frágil de los corazones más pequeños. Al hablar de estos tres rostros, no queremos encender la antorcha de la condena. La Iglesia no nos enseña a romper los lazos humanos ni a ver una amenaza en cada persona. La Iglesia nos enseña a vivir con sabiduría, a expresar la caridad en la verdad y a custodiar la familia como iglesia doméstica. Un buen padre de familia no expulsa a los huéspedes con ira, sino que abre y cierra la puerta con vigilancia y mansedumbre. Oramos para que el que habla mal sea sanado de la herida que le impulsa a rebajar a los demás. Oramos para que el envidioso descubra que también es amado y que posee dones propios. Oramos para que el burlador se encuentre con el rostro manso de Cristo. Y en cuanto a nosotros, pedimos la gracia de no convertirnos en aquello mismo que evitamos: lengua limpia, mirada transparente y corazón sencillo. Si alguno de ustedes recuerda a una persona concreta, no se culpe. Es la campana del corazón que despierta la conciencia. Lleve su nombre a la oración. Pregunte al Señor cuáles son los límites saludables y cómo decir la verdad sin herir su dignidad. Revise sus hábitos de hospitalidad. Si conviene reducir las reuniones centradas solo en hablar de los demás. Si es oportuno establecer un horario de oración familiar como un pacto inviolable
si es bueno colocar la palabra de Dios en el centro de la sala para que quien entre perciba que esta es la casa del Señor. Esas pequeñas cosas realizadas con perseverancia cambian el clima espiritual de todo el hogar. Por último, la palabra de Dios nos invita a elegir lo esencial. Preferir la presencia del Señor a la complacencia de los hombres. Elegir la paz duradera antes que la diversión efímera. Elegir la verdad mansamente dicha antes que el halago que halaga el oído. Hay decisiones silenciosas pero poderosas, como girar una llave para cerrar una rendija invisible por la que se fuga la paz. Hay palabras suaves que cortan la cuerda enredada que arrastra el alma hacia abajo. Cuando elegimos al Señor, Él custodia la puerta de la casa y la del corazón. Él vela sobre la comida, el descanso y las conversaciones. Él nos enseña a pronunciar palabras buenas, a mirar con ojos limpios y a cuidarnos mutuamente como un don. Y entonces, en medio del ruido del mundo, nuestro hogar se convierte en un rincón de cielo, donde los pequeños aprenden a orar, donde los esposos reaprenden el lenguaje del perdón y donde los huéspedes perciben el perfume sereno del Evangelio. Hermanos y hermanas queridos, reconocemos que cuando alguien se burla de la fe, no se trata solo de una frase lanzada al aire para salir del paso, sino de una ráfaga de orgullo que sopla sobre el hogar encendido de la vida religiosa, en la pasión. Antes de subir al Calvario, Jesús soportó las burlas, llevó la corona de espinas y vistió el manto púrpura. Se ultrajó al que es Rey de los Reyes. Cada vez que la fe de alguien en la familia es objeto de burla, cada vez que se rebaja la oración, también se vacía el clima de adoración, se confunde el corazón de los pequeños y el fervor se apaga como lámpara con poco aire. El Salmo primero abre un camino muy claro. Dichoso el hombre que no se sienta en compañía de los burladores, no porque nos aislemos con soberbia, sino porque sabemos proteger el espacio sagrado donde Dios quiere habitar en medio de la familia. La palabra de Dios nos conduce también al rostro siguiente que debemos mantener con firmeza fuera del umbral. Quienes se implican en prácticas de ocultismo, adivinación, hechicería o cualquier forma de búsqueda de poder al margen de Dios, desde el Antiguo Testamento se habla con suma claridad de que esos caminos no pertenecen a la luz. Cuando objetos, ritos o invocaciones a fuerzas nebulosas entran en la casa, se quiebra la atmósfera de paz. El corazón empieza a vivir desde el miedo y una extraña inquietud lo cubre todo como niebla. La iglesia nos enseña a honrar a Dios como la única fuente de salvación y guía, e invita a los fieles a renunciar a toda superstición. A veces familiares o amigos nos visitan y, sin querer, traen un objeto supuestamente protector, una imagen extraña, un amuleto, un manual de espiritismo, un modo aparentemente inocuo de leer presagios. La iglesia nos suplica con insistencia que estemos vigilantes. No regalen a su casa una inseguridad envuelta en seda. Rechacen con delicadeza pero con firmeza, explicando con caridad que la familia pertenece a Dios y que este umbral está reservado para la paz, para la luz y para la confianza.
Asimismo, existen corrientes espirituales que toman el lenguaje de la paz, pero invitan a buscar un poder separado de Dios o a relacionarse con energías difusas. Cuando un método convierte el cuidado del cuerpo y de la mente en una forma de adhesión a una entidad anónima, invoca fuerzas ajenas al Señor o coloca el origen de la salvación en un poder que no es Dios, el fiel católico debe discernir y mantenerse lejos. No todo ejercicio corporal o entrenamiento de la respiración es malo, pero cualquier cosa que nos lleve a adorar lo que no es Dios o a buscar revelaciones en fuentes oscuras desarraiga el alma de su lugar seguro. El consejo pastoral es claro. Si hay dudas, consulten al sacerdote confesor, recurran a la catequesis y elijan un camino limpio, sin concesiones. Y este es el quinto rostro, incluso más peligroso porque se oculta bajo un manto familiar. Quien se dice creyente pero vive según la carne, puede saberse los cantos, saber pronunciar palabras piadosas, pero su vida privada va por otro sendero. Engaño, infidelidad, injusticia, lucro desordenado, hábitos que entenebrecen la conciencia. Cuando una vida de doble rostro entra en nuestra casa, los niños perciben pronto la contradicción. Aprenden que la palabra de Dios se queda en los labios y que la oración no necesita ir unida a la conversión. Entonces el fervor se vuelve tibio y la fe se desgasta hasta quedarse en gesto exterior. Jesús advirtió contra los que visten piel de oveja y por dentro son lobos. La iglesia nos llama a la caridad, pero no a colaborar ni a ser cómplices del mal. Poner límites es proteger la santidad del hogar para que la fe naciente no sea contagiada por una vida deshonesta. Amamos, oramos, dialogamos cuando es posible, pero no abrimos la intimidad a un modo de vivir que quiebra la integridad. Alguien podría preguntar si esto no equivale a juzgar a los demás. En absoluto. Elegimos lo correcto para custodiar lo sagrado. Amar no significa carecer de límites. La amistad no implica permitir cualquier cosa en el espacio sagrado de la familia. En los niveles de relación hay lugar para el trato social. Hay lugar para el diálogo evangelizador. Pero el ámbito más hondo del hogar, donde se ora y se educa a los hijos, debe reservarse a quienes aportan paz, rectitud y respeto por la fe. Cuando sea necesario decir no, hagámoslo con mansedumbre, con respeto y con claridad, no para alejar a nadie, sino para que no se apague la lámpara de la fe. Ahora emprendamos juntos un itinerario de sanación muy concreto. Primer paso: orar pidiendo el don del discernimiento. Presenten por su nombre ante el Señor sus inquietudes. Pídanle que muestre quién enturbia el ambiente familiar, quién mezcla murmuración, envidia, burla y confusión en los encuentros. Supliquen la valentía para trazar límites sin rencor y decir la verdad sin humillar. Paso siguiente: retirar lo que estorba. Objetos supersticiosos, material esotérico, amuletos u objetos supuestamente cargados de energías, pueden destruirlos de forma sencilla. No los guarden ni los pasen a otros. Si dudan,
Pidan al sacerdote orientación y la bendición del hogar. Recurran a los sacramentos y a los sacramentales, especialmente el agua bendita y las bendiciones de la iglesia, para que la gracia cubra cada rincón. Después, consagren el hogar. La bella tradición católica invita a pedir al sacerdote la bendición de la familia, colocar la cruz y la palabra de Dios en un lugar de honor. Rezar con fervor el Salmo 91. Rezar juntos el rosario y entonar cantos suaves en la oración de la noche. Pueden asperjar con agua bendita la puerta principal y los marcos de las habitaciones, pidiendo que la sangre preciosa de Jesucristo cubra, que el maligno no encuentre dónde aferrarse y que los ángeles custodien, si disponen de los santos óleos de la iglesia, en los casos y modos legítimos, usen todo de acuerdo con la guía del pastor, sin improvisar costumbres ajenas. Lo importante no es la complejidad del rito, sino un corazón humilde y una fe firme en el poder de Dios. Luego, establezcan límites amables. Si alguien pregunta por qué ya no es invitado con tanta frecuencia, pueden sonreír y decir que la familia está reservando un tiempo para el silencio, la oración y la reconstrucción del clima de paz. Pocas palabras sinceras convencen más que largos discursos. Y recuerden, cuando una puerta se cierra por fidelidad, Dios abre una ventana para la caridad. Él nos concede nuevos amigos mansos, comunidades que sostienen y encuentros colmados de gracia. No teman la soledad al elegir el bien. Por último, no se limiten a retirar lo malo. Llenen la casa de bien. Una habitación recién barrida, si queda vacía, pronto vuelve a llenarse de polvo. Con el hogar sucede lo mismo. Llénenlo con la palabra de Dios cada mañana, con un Padre Nuestro antes de las comidas, con unos minutos de silencio antes de dormir, con un pequeño canto mientras se hacen las tareas. Cuenten a los niños historias de misericordia. Enséñenles a decir perdón y gracias. Y practiquen juntos el cuidado del buen nombre de los ausentes. Verán cómo cambia el ambiente. Conversaciones más limpias, tensiones que se suavizan, sueño más sereno. Y el amor conyugal reavivado por el mutuo respeto. Cuando la luz llena la casa, la oscuridad no encuentra lugar. Hermanos y hermanas, proteger el hogar no es levantar muros de ladrillo, sino edificar una muralla de fe, de caridad y de esperanza. No se cansen de decir no cuando es necesario, ni se desanimen si deben ordenar de nuevo lo que insiste en regresar. Cada acto de fidelidad estrecha más el cerco invisible con que el Señor resguarda a nuestra familia. Y llegará el día en que, en medio del bullicio de la ciudad, reconocerán que su casa se ha convertido en un pequeño santuario, donde quien entra respira hondo, como quien halla por fin el refugio que su corazón anhelaba desde hace tiempo. Hermanos y hermanas queridos, al hablar de la puerta, tocamos un misterio muy cercano. Cada vez que abrimos la puerta para acoger a alguien, no solo abrimos madera y bisagras, sino que también abrimos un paso para el ambiente, los pensamientos y el espíritu de esa persona. La Sagrada Escritura alaba a quien sabe elegir el bien y aconseja vigilar ante el mal que acecha a la puerta.
No se trata de sembrar miedo, sino de vivir como un guardián manso, atento a la voz del Espíritu Santo antes de invitar a alguien a entrar en el santuario de la familia. La palabra de Dios nos suplica aprender a guardar un instante de silencio ante el timbre del corazón, para preguntarle al Señor si debemos abrir, si brota la paz. Abramos con una sonrisa. Si llega una extraña agitación, mantengamos la delicadeza de rehusar, porque podría ser la suave advertencia del Espíritu que custodia nuestro hogar. La puerta que hay que custodiar no está solo en la entrada de la casa, sino también en la del alma. Historias nocivas, maldiciones, imágenes de violencia, comparaciones que retuercen el corazón. Todo eso es como un viento malsano que quiere colarse por la rendija de la memoria. San Pablo nos invita a pensar en lo verdadero, lo noble, lo puro y lo digno de alabanza. Cuando elegimos permanecer en esas cosas, la mente se vuelve un jardín seguro y la casa recibe, por ello, la paz. Porque si el corazón se ha abierto de par en par a la envidia, a la murmuración o a poderes nebulosos que no pertenecen a Dios, por más firmes que estén los cerrojos exteriores, la paz se escapará. Los hijos vivirán inquietos y el matrimonio será probado. Mirando la historia santa, aprendemos la lección de Noé. Cuando subieron las aguas, su familia se salvó por la obediencia, por entrar en el arca según las indicaciones y por saber elegir qué podía entrar. No todos entraron, ni todo se llevó dentro. Y cuando la puerta fue cerrada, la Escritura dice que el mismo Señor la cerró. Esa palabra enciende en el creyente un consuelo. Si somos fieles en custodiar, Dios mismo echará el cerrojo a nuestra puerta frágil y fortalecerá nuestros puntos débiles. Del mismo modo, la Pascua enseña sobre el umbral marcado con la sangre del Cordero. Hoy, la sangre preciosa de Jesucristo es el sello sobre la familia creyente. Cuando nos amparamos en Él, la maldición no tiene poder sobre el dintel y el paso destructor no puede cruzar el umbral. Sin embargo, proteger la familia no es algo automático. La gracia de Dios es abundante, pero requiere nuestra cooperación por la obediencia, la conversión y elecciones valientes. A veces, nuestro propio estilo de vida, un hábito desordenado o una pequeña concesión, se convierte en la puerta entreabierta por donde entra la oscuridad. No podemos cerrar la puerta al mal de fuera y abrirla al mal de dentro. Por eso, el primer paso es examinar la vida, confesar lo que erosiona la fe, pedir la gracia de levantarnos y caminar en la verdad. El siguiente paso es devolver al Señor el señorío de la casa, estableciendo la oración como el ritmo respiratorio de la familia y colocando la palabra de Dios en medio de la sala para que toda conversación quede dulcemente iluminada por el Evangelio. El último paso es la perseverancia, porque el frente espiritual no se asegura en una sola batalla, sino con una guardia constante hecha de pequeños sacrificios, sonrisas, mansedumbres y una decisión inquebrantable de no ceder. Vendrán pruebas, habrá voces que nos tachen de rígidos,
presiones que exijan complacencia e incluso familiares apenados por los límites que trazamos. Entonces, revistámonos de la armadura espiritual del creyente. Oración silenciosa, fe perseverante y mansedumbre que no retrocede. Recordemos que no luchamos contra carne y sangre, sino contra maquinaciones que confunden el corazón. Y cuando el brazo parezca cansarse, tomemos la mano del más fuerte. La experiencia de tantos que nos preceden enseña que cada vez que permanecemos firmes por la santidad del hogar, Dios toma el resto, transforma la presión en oportunidad de crecimiento y convierte la tempestad en lluvia de bendición para los campos de la familia. La palabra de Dios quiere también susurrar consuelo a quienes están agotados. No se desesperen si el clima del hogar está enredado, si el sueño es ligero, si los hijos discuten, si las finanzas parecen atadas. Tal vez baste un pequeño regreso, una disculpa sincera entre esposos, una noche con la pantalla apagada para leer un salmo, un rosario rezado juntos, una decisión de no hablar de los ausentes. La luz comienza así, pequeña y mansa, y cuando la luz tiene un sitio, la oscuridad retrocede. Verán la cocina más cálida, las voces más suaves, la salud recuperarse y puertas que parecían bloqueadas abrirse con facilidad. No es magia, es la gracia de Dios fluyendo por canales de fidelidad. Aún hay algo más digno de memoria. El hogar del creyente no es solo seguro para sí mismo, sino un lugar donde todo el que entra percibe aroma de cielo. Cuando llegan los visitantes, ven una cruz sencilla, una Biblia gastada de tanto uso, un pequeño rincón para el silencio, unas sillas que invitan al diálogo sincero. Esos signos no exhiben nada, pero susurran a todos que aquí habita alguien. Cuando Dios se siente bien acogido, ese lugar se vuelve jardín para el alma exhausta, posada para el que va de paso y escuela primera para los niños en misericordia y verdad. Hermanos y hermanas, pónganse de pie en el corazón y atrévanse a ser guardianes mansos de la puerta. Si hay que decir no, háganlo con el lenguaje del respeto. Si hay que cerrar una cercanía que marchita la paz, ciérrenla con oración. Si hay que abrir, ábranla a quien trae risa limpia. Consejo sabio y presencia que sabe guardar silencio cuando la casa ora. Y por encima de todo, dejen que Dios sea el dueño de casa, que sus ángeles se turnen en la custodia, que la sangre de su Hijo sea el sello en el dintel y que su palabra sea la llave que abre cada día bañado de paz. Ahora guardemos juntos un momento de silencio para escuchar el corazón. Espíritu Santo, muéstrame si hay alguien o algo que se ha convertido en puerta abierta por la que entra la inquietud. Dame valentía para cerrar no por rechazo, sino por amor a la santidad. Enséñame a abrir a quienes edifican, a las palabras que sostienen, a los vínculos que sanan, y convierte mi pequeño hogar en un rincón de paz, donde tu nombre sea bendecido y donde la misericordia se cuente cada día. Señor, pongo en tus manos a mi familia y mi trabajo, los encuentros y las despedidas, las cenas y el descanso.
las lágrimas y las risas. Sella con tu sangre preciosa nuestros dinteles. Envía a tus ángeles a custodiar día y noche. Enciende la lámpara de la fe que no se apaga. Sana las grietas. Reconcilia los enfriamientos. Sostiene a quienes están cansados. Y concede que todo huésped perciba el perfume de tu paz. Creo que el que está en nosotros es más grande que cualquier amenaza de fuera, y que donde tú habitas, allí permanece la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.